¿Y qué nos recomiendan los hermanos para nosotros como maestros de Dios? No nos dan ningún camino, porque cada uno va en su camino y todo es perfecto. Pero nos hacen unas recomendaciones que dicen: hasta que lleguéis al tránsito, si queréis, con que hagáis esto, os sobra. Meditación, oración de la mañana, cada uno la que sienta. Meditación, oración al mediodía, cada uno la que sienta y el tiempo que necesite. Meditación, oración en la noche, cada uno la que sienta. Porque así estamos representando la Trinidad de Dios, que somos también en nosotros, en esas 3 zonas diarias, en donde siempre tenemos que tener la conciencia activa en el presente, recordando siempre la divinidad que somos y dando gracias a todo por Dios y bendiciendo a todo por Dios, ¿no? Pero para ayudarnos, pues si nos despistamos por esta densidad de la materia, pues nos dicen unas recomendaciones: acordaros de Dios y de vuestro Dios interno por la mañana, por el mediodía y por la noche. Y luego cada hora o en cada momento del día que notéis, que lo sintáis, pero nos recomiendan como cada hora, pero bueno, al final llegará un momento que estaréis en la plena consciencia, que ya muchos de vosotros ya lo habréis notado o lo estaréis viviendo, como yo digo, porque si no, no estaríais aquí. Oración, meditación cada hora, o cuando la atención en el presente esté activa y nos acordemos. Y nos han dado un ejercicio muy pequeñito, muy rapidito, para que lo hagamos cada vez que necesitemos acordarnos más de Dios. O imaginaros que estáis en el trabajo y hay un enfrentamiento entre compañeros y hay una situación negativa, ¿no? Y no queréis que eso baje vuestra vibración, ¿no? Tenéis que estar en esa conciencia activa en el presente para que eso no cambie vuestra vibración, no os metáis ahí en esa negatividad, en ese conflicto, en esa lucha, ¿no? O unos hermanos que están muy acalorados hablando del gobierno y de lo que está haciendo, de la guerra de Ucrania o de la pandemia o de la vacuna, y ahí hay una lucha, ¿no? Y entonces uno ahí pues puede intervenir, puede reaccionar, puede entrar en ese conflicto, ¿no? Entonces nos dan una técnica muy facilita para que estemos siempre en ese centro nuestro, ¿no? Y nos dicen: visualizar en nuestra mente una vela encendida. Símbolo de la mente iluminada. Visualizar nuestro corazón con el color que necesitéis. Por ejemplo, si estáis con un problema de enfermedad, pues visualizarlo verde. Si estáis en un problema de conflicto entre hermanos, visualizar el rosa, ¿no? El amor, porque ahí necesitamos mucha paciencia, mucho amor, ¿no? O sea, si estáis que tenéis miedo de algo o enfrentaros a algo, pues visualizar el corazón azul, ¿no? De la voluntad, de la fortaleza, ¿no? De Dios. Entonces, visualizamos la vela como mente iluminada, visualizamos el corazón con el color que necesitemos y a Yeshua dentro. Así estáis uniendo la cabeza y el corazón. Y os aseguro que permaneceréis en vuestro centro frente a la situación negativa que os ponga al exterior. Es un ejercicio muy cortito, muy pequeñito, pero de mucha potencia, que nos dan los maestros.